que este hombre haya nacido ciego. Alguien tiene que haber pecado, porque a pecado cometido, castigo recibido. Pero la pregunta es, o sea, pecado hay, es evidente, pero ¿quién fue? ¿Los padres o él? Y hermanos, cuando Jesús responde, dice, ni él ni sus padres. Dios permitió que esté así para que Dios se revele, su gloria sea manifestada. Y efectivamente, la gloria de Dios apareció. Cuando recordamos el diálogo de los amigos de Job, ellos no eran judíos, pero es antigua tradición de que las obras sufridas o castigos recibidos debían ser consecuencia de algún mal acto. Y recordamos que a los amigos a Job le decían, confiesa tu pecado, di lo que hiciste y así oraremos por ti. Y la defensa de Job era, yo no hice nada, no tengo pecado, malos amigos me son ustedes, confiesa, confiesa. Al punto de forzarlo. Y hermanos, Job caía en depresión. Sus mensajes eran, en algunos tramos, un poco tristes. No obstante, Dios consideró justo a Job antes que a sus amigos. Pero hermanos, es muy interesante saber que a pesar del sistema de las obras, Dios ya había revelado en el primer libro de la Biblia. ¿Cuál es el primer libro de la Biblia, hermanos? Job. Que si alguien se quiere salvar por obras, hay un método. Estaba clarísimo allí. Invito, hermanos, a que abramos en el libro de Job. Saben, hermanos, que Dios le habla aquí a Job porque este hombre intentaba justificarse delante de Dios. Y la forma en cómo Dios se expresa ante él es mostrarle que hay una manera de salvarse, pero haciendo lo que Dios le pide. Y ahora vamos a leer los textos que tenemos acá, cómo Dios se le va a revelar. Capítulo 40. Versículo 1, habla Dios, por lo tanto, esta es teología de Dios, vamos a decir así. Además respondió Jehová a Job y dijo, ¿es sabiduría contender con el omnipotente? El que disputa con Dios, que responda. Recordemos, hermanos, lo primero que Dios pide en Miqueas capítulo 6. Es tercero en el orden, pero moralmente es lo primero. Humíllate delante de Dios. Lo primero, uno arranca bien humillándose delante de Dios. Pero fijémonos, versículo 8. ¿Invalidarás tú también mi juicio? ¿Me condenarás a mí para justificarte tú? Y ahora va a dar el método para que uno se justifique. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios y truenas con voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y de alteza y vístete de honra y de hermosura. Derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su sitio, e encúbrelos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que puede salvarte tu mano derecha. Clarísimo, hermanos. ¿Alguien quiere salvarse por la mano, por obras? Dios da los métodos acá, lo cual es imposible, no puedes, excepto Hitler. Cuando Hitler supuso que con su método de exterminar a los judíos, recordamos la locura de ese hombre, ¿no? Acá dice, otra vez, versículo 11, derrama el ardor de tu ira, mira a todo altivo y abátelo, mira a todo soberbio y humíllalo, y quebranta a los impíos en su lugar, encúbrelos a todos en el polvo, encierra sus rostros en la oscuridad, y yo también te confesaré que si haces todo esto, te puedes salvar por ti mismo, con tu mano derecha. No, hermanos, no hay manera. El hombre depende absolutamente de Dios. ¿Pero qué es lo que debía hacer? Buscamos en el libro de Gálatas reminiscencias del sistema judío. Fijémonos el capítulo 3 de Gálatas, versículo 10. Porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues está escrito. Y el versículo que viene es una crítica, es objeto de crítica de los judíos modernos. Dice acá Pablo torció deliberadamente la interpretación de los mandamientos del monte Ebal. Era solamente para
esos mandamientos que están allí, no para el resto de la Biblia, pero Pablo incluye a todo. Maldito todo aquel que no permanece en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Abrimos en el libro de Romanos, nuevamente va a aparecer el tema de la obediencia de la ley. Capítulo 10. Pablo describe cómo era el sistema de Moisés. Romanos 10, versículo 5. Porque de la justicia, de repaso hermano, recordemos, justicia es la acreditación de justo que Dios le otorga a un individuo. La palabra acreditar, computar, imputarle también. De allí hablamos de la palabra justicia imputada o justicia impartida. Cuando Dios le acredita algo que no merece, Dios le otorga justicia. Y a Abraham le fue contado por justicia el creer la promesa de Dios. Ese es el argumento principal de Pablo. Fijémonos la justicia que se acredita por medio de Moisés. Versículo 5. Porque de la justicia que es por la ley, Moisés escribe así: el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Pero la justicia que es por la fe, dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y hermanos, noten la interpretación que va a hacer Pablo. Leamos el original. Vayamos a Deuteronomio capítulo 30. Qué interesante que es. Dicho en un lenguaje más directo, Pablo veía a Cristo en cada versículo del Antiguo Testamento. Era una cosa increíble, como vamos a ver ahora. Deuteronomio capítulo 30. Versículo 10, leemos. Cuando obedecieres a la voz de Jehová tu Dios para guardar sus mandamientos y sus estatutos escritos en este libro de la ley, cuando te convirtieres a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma, porque este mandamiento que yo te ordeno hoy no es demasiado difícil para ti, ni está lejos. No está en el cielo para que digas, ¿y quién subirá por nosotros al cielo? Y nos lo traerá y nos lo hará oír para que lo cumplamos. Notemos la interpretación de Pablo ahora en Gálatas, en Romanos. Usemos los dos textos, Deuteronomio y Romanos 10. Versículo 6, pero la justicia que es por la fe dice así: no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Y según Deuteronomio, para agarrar el mandamiento y traerlo y que alguien nos lo explique. Pero Pablo dice, esto es para traer abajo a Cristo. Vamos a Deuteronomio capítulo 30. Versículo 13, ni está al otro lado del mar para que digas, ¿quién pasará por nosotros al mar para que nos lo traiga y nos lo haga oír a fin de que lo cumplamos? ¿Y qué dice Pablo en Romanos 10? 7 ahora, ¿o quién descenderá al abismo del mar? Esto es para hacer subir a Cristo de entre los muertos. ¿Mas qué dice Deuteronomio capítulo 30? Vamos otra vez, versículo 14. Porque muy cerca cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón, para que la cumplas. Y vamos a Romanos capítulo 10, versículo 8, que dice, cerca de ti está la palabra, en tu boca y en tu corazón. Esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Hermanos, lo que importa es ver la armonía. El primer punto que hace un judío es, yo no veo armonía acá. Pablo hace una interpretación cristocéntrica, todo lo basa en Cristo, pero toma textos del Antiguo Testamento, y si en Deuteronomio 30 dice, ¿quién subirá arriba para agarrar el mandamiento y traerlo y que alguien nos lo explique y cumplamos? ¿Y quién va a ir abajo al abismo para buscar el mandamiento, traerlo, que nos lo explique y cumplamos? Y Dios dice, no piensen así, ni arriba ni allá, está cerca, en tu boca y en tu corazón. Y hermanos, para Pablo es, con Cristo está cerca, en la boca y en el corazón. Que no hace falta ir allá arriba ni ir allá abajo, con Cristo es posible. Ese es el mensaje de Pablo. Pero el judío, hermanos, ¿cómo piensa? Vamos a buscar ahora en los evangelios Mateo
capítulo 5. Ahí tenemos un claro ejemplo. El versículo 17 leíamos anoche. Dijimos que Jesús fue claro al decir, no vino para abolir el Antiguo Testamento, ley, profetas o escritos. Recuerden la triple división de la Biblia judía. Jesús habla, cuando habla de ley o profeta, se refiere a la división de la Biblia judía. Versículo 18. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y va a exaltar la ley, hermanos. Pero miren de qué manera. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños, ¿de dónde? De la ley o los profetas y los escritos. O sea, exalta el Antiguo Testamento. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño, insignificante, será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Y ahí viene el punto, hermano. Si la teología de los judíos se basaba en las obras y Jesús exalta los mandamientos, es muy clarito acá, que Él no viene a abolir el Antiguo Testamento y que cualquiera que quebranta uno de estos mandamientos, aunque sea pequeñito, así va a ser tratado por Dios. Si uno piensa que ese mandamiento es una minucia, Dios del cielo me dice a mí, tú eres una minucia, tú no sirves. Pero si en cambio yo exalto un mandamiento, por pequeño que sea, yo lo elevo, mandamiento del Antiguo Testamento, Dios eleva al creyente que hace así. Es recíproco. Como yo trato al mandamiento, Dios me trata a mí. ¿Cómo leemos acá? Pero entonces surge la pregunta, ¿y dónde está el contraste entre la teología de los rabinos y la teología de Jesús? Si los rabinos exaltan supuestamente, ahora vamos a ver, el Antiguo Testamento y Jesús lo hace, ¿dónde está la diferencia? Versículo que sigue. 20. Porque os digo que si vuestra justicia, Jesús lo dice a los oyentes, particularmente a los discípulos, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Justicia mayor. ¿Cómo puede ser mayor que la de los fariseos? La justicia que predica Jesús. ¿Más obras? No, hermano, no es más obras. El Señor no va a criticar las obras de los judíos, sino el espíritu con que hacen las obras. Y a continuación va a dar un ejemplo. Y los ejemplos que siguen. 5:21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, y esa es la justicia mayor. Los judíos se apegaban solamente a la letra. Si el versículo dice, no mates, y yo no maté, pues cumplí el mandamiento. Pero Jesús es más profundo, y ahí comienza entonces comienzan a dividirse las aguas entre los judíos y Jesús. Jesús hace la ley tan profunda que Él, al espiritualizarla, cumple la profecía de Isaías. Jehová se complació en magnificar la ley y en engrandecerla. Texto que vamos a buscar. Pero leamos a continuación cómo Jesús engrandece la ley. Mateo 5:22. Pero yo os digo que cualquiera que se enoja contra su hermano violó el mandamiento, es culpable de juicio. Y cualquiera que le diga estúpido, necio a su hermano, ya es culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo, ya queda expuesto al castigo eterno. ¿Notamos? Jesús va a lo profundo de la ley, al espíritu. Los judíos iban a la pura letra. Y el ejemplo que sigue quizás es uno de los más interesantes de entender en la teología de los judíos. Invito, hermanos, a que busquemos dos textos. Uno que se encuentra en Jeremías capítulo 6, 19. Si alguien quiere anotarlo, lo que vamos a escuchar ahora se encuentra en el Talmud, Kiddushim 40. De los 63 tratados judíos, recuerden, el Talmud es la obra sapiencial más importante de los judíos, que le sigue en orden de importancia a la Biblia. Se compone de dos grandes partes, la Mishnah y la Gemara. La Mishnah son todas las leyes que los judíos iban pronunciando por tradición hasta que se codificó. Y se codificó posterior a Jesús, aproximadamente por el año 200 después de Cristo. Es cuando ya aparece codificado. La Gemara es el comentario de esas leyes. Y esa Gemara, hermanos, se mete en
asuntos más complicados que los que inició la Mishnah. La Mishnah son sentencias cortas, puntuales. Algunas vamos a ver respecto del sábado. Aquí tenemos para verlo en pantalla después. Pero la Gemara, cuando intenta explicarlo, lo embarra peor. Es más o menos como decir que tenemos la Biblia y luego un comentario de la Biblia. Así es la Gemara. Comenta. Eso se llama Talmud. Mishnah y Gemara. En el Talmud aparece en el libro Kiddushim, página 40, el siguiente comentario. Los textos son Jeremías 6:19, alguien que me lo lea en voz alta, y el otro, Malaquías 3:16. Muy bien. Yo traigo contra ti el fruto de tus pensamientos, de tus malos pensamientos. Yo traigo contra ti. Castiga el fruto. Y en Malaquías 3:16 va a hablar al revés. ¿Alguien? Sí. ¿Leemos? Entonces los que veneran al Señor hablaron unos a otros, y el Señor escuchó con atención, y en su presencia fue escrito un libro de memoria en favor de los que reverencian al Señor y meditan en su nombre. Muy bien. Hay otras traducciones mejores. Ahí usa los verbos reverenciar y temer. Más bien es pensar. Los que piensan en su nombre. ¿Alguien tiene otra traducción? Tiene que ver con el tema de los pensamientos. A ver otra traducción que haya por ahí. Malaquías 3:16. Primero que lo tiene, que lo pueda leer. ¿Sí? ¿Alguien lo encontró? Malaquías 3:16. Cualquiera, donde aparezca el verbo pensar. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero. Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su... Muy bien. Hermanos, fijémonos. Jeremías 6:19 dice que Dios castiga el fruto de los malos pensamientos. Un mal pensamiento concretado, Dios lo castiga. En Malaquías 3:16 dice que Dios va a escribir un libro en favor de aquellos que piensan en su nombre, y el judío agrega, aunque no lo haya concretado. ¿Cuál es la deducción que hace el judío allí en el Talmud? Otra vez era Kiddushim, página 40. Que Dios computa como buena obra, de acuerdo a Malaquías 3:16, el pensar bien, aunque no lo efectúe. Pero que Dios no computa como mala obra el pensar mal, a menos que haya un fruto. Según Jeremías 6:19. Otra vez, Dios computa como buena obra, aunque no lo haya efectuado, el buen pensamiento. O sea, yo pensé anoche, porque me compadecí del hermano Hugo Arango y le pensaba donar $100. Yo pensé, pero después hice cuentas con mis números y creo que no me alcanza, así que será para la próxima vez. Dios me la computa como buena obra. Así que hermano, quédese con el buen deseo nomás. Entonces, pensé donar una buena obra, Dios me la anota en el cielo como una buena acción, aunque no la llevé a cabo. Malaquías 3:16. Dios escribe un libro de memoria en favor de los que piensan en su nombre. Así que piensen bien, Dios le escribe, le computa como buena acción. Así que pensemos bien. Al revés ahora. Dios no le computa como mala obra el mal pensamiento, en tanto no haya fruto. Porque Jeremías 6:19 dice que si hay mal pensamiento, el fruto del mal pensamiento es lo que Dios va a castigar. Es lo que se leyó. Tiene que haber fruto entonces de un mal pensamiento, pero si no tiene un mal pensamiento sin fruto, Dios no le computa como mala acción. Por lo tanto, no hay que preocuparse. ¿Se captó, hermano, la idea? Fijémonos cómo Jesús va a dar así ese sistema de pensamiento en Mateo capítulo 6, versículo 27. 5:27. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio, pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla ya adulteró con ella en su corazón. Según la teología judía, hermanos,
Si un judío miraba a una linda muchacha y tenía malos pensamientos en su cabeza, impureza, pero no lo concretaba, ni siquiera un piropo le decía, un requiebro, ni una apenas la mirada nomás. Y para colmo era vecina, esposa del vecino, pero mientras no lo concrete, no es mal pensamiento. Dios no lo computa como mala acción. O sea, es un mal pensamiento, pero no tiene fruto, por lo tanto no lo computa como mala acción. ¿Recordamos? Jesús dice eso, pero el judío no. A eso voy. Entonces, hermanos, ¿en qué consiste la teología de Jesús? Los judíos, basados en la letra de la ley, su interpretación consistía en tomar textos aquí, textos allá. Es el caso de la guarda del sábado. Cuando en Jeremías dice que no introducirás carga en sábado. ¿Qué ocurría un viernes de noche cuando alguien tocaba la puerta? Hermanos, queremos saber el tremendo problema que existía un viernes de noche cuando un pordiosero tocaba la puerta, un pordiosero judío, a otro señor judío, un viernes de noche, y pedía alimento. ¿Saben cómo se hacía para pasar el platillo o recibir la donación? ¿Saben cómo se hacía? ¿Quieren saberlo? En la siguiente hora lo comentamos.